Ahí en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, Jesús enseñaba una parábola a sus seguidores y les decía, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda ya me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Todos tenemos necesidades y muchos de nosotros las llevamos por mucho tiempo a la presencia de Dios en oración. Algunas veces Dios nos contesta de manera inmediata. En otras ocasiones Dios espera un tiempo y en otras ocasiones, humanamente hablando, consideramos que es demasiado tiempo el que Dios se tarda en respondernos, o muchas veces aún estamos orando en este tiempo por alguna necesidad y ya tenemos meses o años pidiéndole a Dios algo y no hemos visto la respuesta. Aquí en estos versos Jesús nos enseña sobre algunos principios muy importantes y el objetivo de esta parábola era que nosotros aprendiéramos a orar siempre y nunca darnos por vencidos. Esta parábola habla de una oración que permanece, de una oración que es constante, de una oración que tiene larga duración, de una oración insistente. Y en el versículo 1, el principio de la oración persistente y el objetivo por el cual Jesús nos enseñó esta parábola es orar siempre y nunca darnos por vencidos. Y nos habla de un juez que dice que no le interesa nada, que no tiene principios de Dios, que no teme a Dios ni que respeta a ningún hombre. Y también habla sobre una viuda que no tiene a nadie que la defienda, está completamente vulnerable. Y si esta viuda que no tenía a nadie recibió respuesta a su necesidad, ¿por qué nosotros nos rendimos? ¿Por qué desmayamos en medio de nuestra oración? ¿Por qué dejamos de orar cuando no vemos la mano de Dios en el momento en que nosotros lo queremos? En tu vida de oración, ¿qué tanto te rindes o qué tanto persistes? Y en el versículo 6 dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Lo que Jesús está queriendo decir con esta palabra, oigan, escuchen, es aprendan una lección de lo que les estoy hablando. Aprendan a que no se deben de rendir. Si el juez, siendo malo, le hizo justicia a la viuda, ¿cómo Dios no va a responder a sus hijos cuando le piden algo insistentemente? Y en el versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Qué nos está queriendo decir con esto? ¿Acaso no creen que Dios pueda responderles? Si oramos persistentemente, estamos creyendo. ¿Crees que Dios no te escucha y dejas de orar porque no ves una respuesta? Cuando dejas de orar, dejas de creer. ¿Cuántas oraciones es una oración persistente? ¿Cuántas veces tenemos que orar por la misma situación para que sea una oración persistente, para que Dios nos responda? ¿Cuántas horas tengo que orar para que sea una oración persistente? Dios hará justicia al que clama de día y de noche, dice aquí en la parábola, de manera continua y permanente. Por eso no debemos desmayar, por eso no debemos bajar la guardia en nuestra oración. Y aquí yo les tengo una fórmula. Cantidad de oración más creer que Dios va a responderla en su tiempo es igual a orar sin cesar. Y es un mandamiento, orar sin cesar. En el versículo 8 dice, os digo, pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hazte esta pregunta. Cuando Dios regrese, ¿encontrará fe en ti? Como no llega la respuesta de Dios, cuando Dios regrese por su iglesia, lo que va a encontrar es la fe que los abandonó.
¿Permitirás tú que la incredulidad gobierne tu corazón? La pregunta es, ¿puedes permanecer orando insistentemente a pesar de no ver alguna respuesta? Dios no busca que nosotros le repitamos y le repitamos las cosas. No es el objetivo. Dios no tiene Alzheimer. A Dios no se le ha olvidado tu necesidad. Dios la conoce. El juez injusto conocía la necesidad de la viuda. Pero porque no recibas tu respuesta todavía, no quiere decir que Dios sea injusto. Dios espera que hagamos oraciones persistentes, porque es la manera que Él usa para formar nuestra vida, para formar en nosotros constancia, perseverancia. No es para recordarle a Dios, Señor, acuérdate que todavía no me has contestado. La oración persistente es para formar en nosotros tenacidad, firmeza, estabilidad, solidez, paciencia en nuestro carácter. Los hijos de Dios tenemos que persistir hasta el final. Dios quiere formar eso en nosotros, porque el que persevere hasta el fin, dice la palabra de Dios, ese será salvo. El que persista, el que a pesar de las circunstancias, el que a pesar de no ver las cosas favorables, permanezca firme, fiel, ese será salvo. Si no persistimos en nuestra oración, ¿creen ustedes que persistiremos en nuestra vida cristiana? ¿O nuestra fe quedará por los suelos? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en ti? Hace algún tiempo yo tenía una necesidad delante de Dios y yo le decía, Señor, ayúdame, Señor, contéstame esta necesidad, transforma esta situación, haz esto, Señor. Y de muchas maneras se la expuse a Dios. Y un día, después de mucha insistencia, pude percibir cómo Dios me decía, Keila, ¿y si yo no te doy la respuesta a tu oración? ¿Tú y yo qué? ¿Tú y yo qué venimos siendo? ¿Tú y yo qué somos? La relación que tú y yo tenemos está condicionada a que yo te responda. Y si no te respondo, Keila, seguirás amándome como siempre me has amado. Y si no te respondo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasaría en tu relación con Dios si Dios guarda silencio a tu oración? A mí esas preguntas que percibí en medio de mi oración me quebrantaron el corazón. ¿Tú y yo qué seguimos siendo si guardo silencio? Si no te respondo, ¿tú y yo qué, Keila? ¿Qué seguimos siendo? Le dirías a Dios, voy a amarte aunque no vea tu respuesta porque tu gracia me es suficiente. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 9, dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Muchas veces así nosotros estamos orando, suplicándole con ruego, con lloro. Y luego dice Pablo, cada vez que yo oraba, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa en medio de la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué nos quiere decir Pablo con esto? Que cuando nosotros menguamos en nuestra humanidad es cuando Dios empieza a obrar. Cuando nosotros le decimos, Señor, me rindo, ya no puedo más, me cansé de luchar, he intentado con mis fuerzas que esta situación mejore, he intentado cambiar esta situación, he intentado hacer esto y otra cosa. Me rindo, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras con esta situación. Allí entra la fuerza del Señor y dice, ya entendiste que no es con tus fuerzas, sino es con mi Santo Espíritu. Mi gracia es todo lo que necesitas, le decía a Pablo. Mi presencia es lo único que necesitas. Es decir, el solo hecho de ser salvos, ya con esa gracia restauradora debería ser suficiente para nosotros para ser felices. Si no hubiera nada más que la seguridad de que si ahorita mueres, tienes una eternidad con Cristo, ¿serías feliz? Muchas veces nos llevamos pidiendo al Señor, dame esto, dame aquello, Señor, bendíceme, Señor, cámbiame, cambia esta situación, cambia esto, dame un mejor trabajo, dame un mejor sueldo, cambia mi carácter, cambia el carácter de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, cámbialos, transfórmalos, etc. Pero dice Mateo 6:33,
Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero siempre nos llevamos pidiendo por las añadiduras. Dame, Señor, bendíceme, haz esto, haz aquello. Y no que al Señor no le importe tu necesidad, a Él le importa. Dice en su palabra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A Dios le importa. Él dice, exprésame tu necesidad, quiero escucharla, aunque Él ya la conoce. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que el Señor anhela con la oración persistente es generar en nosotros una dependencia de Él, que nuestra vida se encuentre aferrada a Él. Pero una oración que condiciona a Dios no es una oración de fe, es manipulación. Y la manipulación es diabólica. Cuando oramos, Señor, si tú me das esto, entonces yo voy a hacer esto. Señor, si tú me das $1,000,000, voy a dar el 50% de diezmos. O si tú sanas a mi hijo, mira, si suples esta necesidad, entonces yo me voy a bautizar, entonces yo te voy a servir en esto o en aquello. Esa es una oración que no será contestada. Dice Santiago 4:3, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. La respuesta no debe ocupar en tu corazón el lugar que le pertenece a Dios. En medio de tu oración, deleítate en Él. El deleite, el gozo vienen como consecuencia de estar feliz con el ser amado, de disfrutar ese momento de intimidad, ese momento único, ese momento a solas, ese momento privado con el ser amado. Dios es nuestro ser amado y el propósito de la oración es generar ese momento especial de dependencia, de deleite, de gozo, de disfrutar esos momentos a solas, de decirle, Señor, te amo tanto que aunque no me des lo que te pido, yo seguiré amándote. Y entonces viene la respuesta de Dios. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Mi presencia es todo lo que necesitas, le decía Dios. Deleítate, que con solo tenerte frente a mí, que con solamente disfrutar ese momento de oración, ese momento de intimidad con Dios te sea suficiente. Y entonces va a venir la respuesta de Dios. Dice Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Primero tenemos que refugiarnos en Él, deleitarnos una y otra vez. Y sí, darle a conocer nuestra necesidad, porque a Él le agrada escucharnos, le agrada saber que dependemos de Él, le agrada saber que creemos en Él. Tengamos la capacidad de decirle a Dios, Señor, yo te amo más a ti que a lo que tú me puedas dar. Señor, aunque tú no me respondas aún, yo te seguiré amando. Dios te bendiga.